Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. Warren Beard llevaba 8 años conduciendo camiones de 18 ruedas. Pero nunca había perdido la precisión militar que lo había mantenido con vida en 3 misiones en el extranjero. A sus 42 años. Sus manos curtidas agarraban el volante con el mismo control firme con el que una vez había sostenido una carabina M4 en las montañas de Afganistán. La autopista se extendía interminablemente ante él. Una cinta de asfalto a través del desierto de Nevada, cuando sonó su teléfono. ¿Señor Beard? Soy el Dr. Wesley Reyes del Hospital St. Mary's en Cedar Falls. Le llamo por su hija, Emma. La sangre de Warren se heló. Estaba en el 10º día de un transporte a través del país, a 3 días de casa. ¿Qué le ha pasado a mi hija? Tuvo un accidente de coche esta tarde. Ya está estable. Pero el Dr. Reyes hizo una pausa, y Warren pudo oír algo más en su voz, una ira apenas contenida. Señor Beard, necesito decirle algo, y probablemente no debería ser yo quien lo haga. Warren detuvo su camión en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando. Dígamelo. El otro conductor era amigo de su esposa, Tony Monroe. Estaba borracho, y por lo que dicen los testigos, no fue un accidente. Se saltó deliberadamente el semáforo en rojo y embistió de costado el coche en el que iba Emma. El mundo pareció inclinarse. Warren había sospechado que Alexandra estaba viendo a alguien. Las noches tardías, el repentino interés por su apariencia, la fría distancia que se había creado entre ellos durante el último año. ¿Pero esto? ¿Dónde está mi esposa? Eso es lo otro que necesito decirle. La voz del Dr. Reyes se endureció aún más. Está aquí, pero no está con Emma. Está con los abogados de Monroe. Ya lo están presentando como un accidente, alegando que tuvo un episodio médico. Su esposa, ella está respaldando su historia. La visión de Warren se nubló de rabia. ¿Su hija? Su hermosa e inocente Emma de 9 años, con su sonrisa desdentada y sus coletas, yacía en una cama de hospital mientras su esposa ayudaba al hombre que intentó matarla. Sus abogados están trabajando horas extras, continuó el Dr. Reyes. Con sus contactos y su dinero, probablemente recibirá una pena simbólica. No debería estar diciéndole esto. Pero la justicia no va a venir de un tribunal. No tienen ni idea de quién es usted en realidad, ¿verdad? No, no la tenían. Alexandra sabía que había estado en el ejército. Pero nunca había pedido detalles. No sabía nada de las operaciones encubiertas, del entrenamiento especializado, de las habilidades que podían hacer desaparecer a un hombre sin dejar rastro. Solo veía a un camionero del que se había aburrido, no al arma que el ejército había forjado. ¿Cómo está Emma? Costillas rotas, conmoción cerebral, una hemorragia interna que hemos detenido. Se recuperará. Pero la voz del doctor se suavizó. No deja de preguntar por usted. No entiende por qué su madre no está aquí. Warren cerró los ojos. Emma era su mundo, lo único puro en su vida. Cuando dejó el ejército, roto y atormentado, ella había sido la luz que lo sacó de la oscuridad. Ahora esa luz estaba atenuada, herida por personas que deberían haberla protegido. Voy a casa. Dígale a Emma, papá está en camino. Tras colgar, Warren se sentó en la cabina un largo momento, sintiendo como algo frío y familiar se apoderaba de él. Era la misma sensación que había tenido en Kandahar cuando su unidad fue traicionada por alguien de confianza, lo que provocó una emboscada que mató a 3 buenos hombres. En aquel entonces, había rastreado a cada persona implicada en esa traición. Ninguno de ellos vivió para traicionar a nadie más. Sacó otro teléfono, uno de los varios que guardaba para diferentes propósitos. Y marcó un número que no había usado en años. Chester Cooper. Ches, soy Warren. Necesito un favor. Hubo una pausa. Chester Cooper había servido junto a Warren en los Rangers y más tarde en operaciones que oficialmente nunca ocurrieron.
Ahora dirigía una empresa de consultoría de seguridad que se especializaba en servicios muy discretos. Hace 3 años que no sé de ti, hermano. ¿Cuál es la situación? Alguien ha herido a mi hija. Creen que son intocables. Estaré en Cedar Falls por la mañana. ¿Qué necesitas? Todo. Un informe completo sobre Tony Monroe y todos los de su círculo. Quiero saber qué desayuna y a qué le teme en la oscuridad. Considéralo hecho. Warren, ¿hasta dónde vamos a llegar? Warren miró la foto familiar que tenía enganchada en el parasol. Él. Alexandra y Emma en la feria estatal el verano pasado. Emma tenía algodón de azúcar pegado en el pelo y se reía de algo que Warren había dicho. Alexandra ya estaba mirando hacia otro lado. ¿Hasta el fondo, Chess? Hasta el fondo. Warren arrancó el motor y comenzó el largo viaje a casa, con la mente ya trabajando en las posibilidades. Tony Monroe había cometido un error fatal. Había herido a Emma. Y peor aún, había involucrado a Alexandra para encubrirlo. En el ejército, Warren había aprendido que la venganza más efectiva no era rápida. Era metódica, exhaustiva y absoluta. Para cuando terminara, Monroe entendería lo que significaba cruzarse con un hombre que había sido entrenado para eliminar amenazas a la seguridad nacional. La autopista del desierto se extendía por delante, pero Warren ya no era solo un camionero que volvía a casa. Era un depredador que regresaba a su territorio, y la caza estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. El regreso a casa. Warren llegó al Hospital General de Cedar Falls a las 2:47 de la madrugada, después de haber conducido 18 horas seguidas con solo paradas para repostar. Su imponente figura, de 1,9 metros y 90 kilogramos de puro músculo y cicatrices, atrajo las miradas del personal nocturno mientras caminaba por los pasillos con sus botas de trabajo y su camisa de franela. Emma dormía cuando entró en su habitación. La visión de su pequeño cuerpo conectado a monitores y vías intravenosas casi rompió su control cuidadosamente mantenido. Tenía la cara magullada. Un vendaje le cubría parte de la cabeza y su brazo izquierdo estaba enyesado y cubierto de pegatinas de colores que las enfermeras obviamente le habían puesto. «Papá». Su voz era apenas un susurro. «Estoy aquí, mi niña». Warren tomó suavemente su mano ilesa. «Papá ya está aquí». «Me duele mucho, papá». El hombre del coche me miró justo antes de chocarnos. La señora Peterson me llevaba a ballet. Y también está herida. La señora Peterson, la vecina anciana que a veces cuidaba de Emma Warren, tomó nota mental de visitarla también. ¿Dónde está mamá?, preguntó Emma, y la mandíbula de Warren se tensó. Está ocupándose de algunas cosas, pero yo no me voy a ninguna parte. Emma sonrió débilmente y le apretó la mano. Sabía que vendrías. Les dije a los médicos que vendrías. Warren se quedó con Emma hasta que se volvió a dormir, y luego encontró al doctor Reyes en el pasillo. El doctor era un hombre compacto de unos 50 años. Con el pelo canoso y unos ojos inteligentes que mostraban una mezcla de preocupación profesional e ira personal. Me alegro de que haya llegado, dijo el doctor Reyes. Emma ha estado preguntando por usted constantemente. Hábleme de sus lesiones. Hablaron en términos médicos durante varios minutos. Emma se recuperaría por completo, pero tardaría meses. Warren memorizó cada detalle, junto con la evaluación del doctor Reyes de que el patrón de impacto era consistente con una colisión intencionada en lugar de un accidente. Doctor, ¿mencionó testigos? 3 personas diferentes vieron a Monroe acelerar hacia el cruce con el semáforo en rojo. Uno de ellos, un obrero de la construcción llamado Miguel Daly, vio a Monroe mirar directamente al coche de su hija antes del impacto. ¿El doctor? Reyes le entregó a Warren una tarjeta de visita. Miguel quería asegurarse de que tuviera su información de contacto. Parecía preocupado por cómo se estaba manejando esto. Warren se guardó la tarjeta en el bolsillo. ¿Y Monroe? Tratado y dado de alta en 2 horas. Dijo que tenía dolores en el pecho. Pero no pudimos encontrarle nada. Sus abogados invadieron el lugar antes de que la policía terminara su informe inicial. ¿Y mi esposa? La expresión del doctor Reyes se ensombreció.
Llegó con el equipo legal de Monroe, pasó quizás 5 minutos con Emma y luego se fue a dar una declaración apoyando la historia del episodio médico de Monroe. Warren asimiló esta información con la misma calma analítica que una vez había usado para procesar informes de inteligencia. Alexandra había tomado su decisión. Había elegido a su amante por encima de la vida de su hija. Al amanecer, Warren condujo hasta la casa familiar, una modesta casa de 2 pisos en la zona más bonita de Cedar Falls. Su llave todavía funcionaba, pero todo se sentía diferente ahora. La sala de estar había sido redecorada en el estilo moderno preferido de Alexandra, borrando el ambiente familiar y acogedor que una vez tuvo. Las fotos de Emma todavía adornaban la repisa de la chimenea, pero las fotos de la boda habían sido movidas a posiciones menos prominentes. Alexandra salió de la cocina cuando él entró, y a Warren le sorprendió lo diferente que se veía. Se había ido la mujer cálida y amorosa con la que se había casado hacía 12 años. Esta versión de Alexandra era más dura, más pulida, como si estuviera audicionando para una vida completamente diferente. Warren, no te esperaba de vuelta tan pronto. Nuestra hija casi muere. Va a estar bien, lo dijo el médico. El médico dijo que fue atacada deliberadamente por tu novio. La voz de Warren se mantuvo nivelada, pero Alexandra retrocedió involuntariamente. Eso no es. Tony tuvo un episodio médico. Está viendo a especialistas. ¿Basta? La voz de mando de Warren, la que una vez había ordenado a hombres entrar en combate, silenció sus protestas. Sé lo que pasó. Alexandra. La pregunta es por qué le estás ayudando a encubrirlo. Por un momento, su máscara se deslizó, y él vio algo que parecía casi vergüenza. Luego desapareció, reemplazada por el desafío. No entiendes la situación, Warren. Tony tiene recursos, contactos. Si esto va a juicio, podría alargarse durante años. ¿Emma necesita? Emma necesita que a su madre le importe más su vida que la libertad de su amante. El rostro de Alexandra se sonrojó. Has estado fuera semanas enteras, Warren. No sabes en qué se ha convertido nuestra vida. Lo que yo necesito. Sé que decidiste que un hombre que intentó matar a nuestra hija es más importante que nuestra hija. Warren pasó a su lado hacia las escaleras, pero sus siguientes palabras lo detuvieron en seco. Solicité el divorcio, Warren. Tony y yo, ahora estamos juntos. Los papeles te los entregan hoy. Warren se giró lentamente. ¿Solicitaste el divorcio mientras nuestra hija estaba en el hospital? Quiero la custodia total. Dado tu horario de trabajo y tus antecedentes. Creo que cualquier juez razonable estará de acuerdo. ¿Mis antecedentes? La terapia, las pesadillas, todas esas cosas clasificadas de las que no quieres hablar. Los abogados de Tony creen. Warren cruzó la habitación en 3 pasos, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella se pegara a la pared. Alexandra, vas a escuchar con mucha atención. Puedes tener tu divorcio. Puedes tener esta casa, los coches, lo que quieras. Pero si intentas quitarme a Emma, o si continúas ayudando a Monroe a escapar de la justicia por lo que le hizo, vas a descubrir exactamente para qué me prepararon mis antecedentes. Los ojos de Alexandra se abrieron de par en par, y por primera vez desde que él había llegado, Warren vio miedo allí. ¿Estamos claros? Ella asintió mudamente. Warren se dirigió escaleras arriba para hacer una maleta. Se quedaría en el hospital hasta que Emma fuera dada de alta. Pero primero, tenía que hacer unas llamadas. Chester ya tendría información preliminar, y Miguel Daly esperaba saber de él. Mientras Warren recogía los peluches favoritos de Emma para llevarlos al hospital, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Tony Monroe. Tenemos que hablar. Creo que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos. Warren se quedó mirando el mensaje un largo momento y luego lo borró sin responder. Monroe aprendería pronto que Warren Bear no estaba interesado en llegar a ningún acuerdo. La guerra había comenzado, y Monroe no tenía ni idea del tipo de enemigo que se había buscado. Capítulo 3. Recopilando inteligencia. Chester Cooper parecía un contable de mediana edad. Estatura media, pelo castaño ralo, gafas con montura de alambre,
Lo que lo hacía perfecto para el tipo de trabajo que realmente hacía. Había llegado a Cedar Falls al amanecer y había pasado el día realizando lo que eufemísticamente llamaba investigación de antecedentes. Por la noche, tenía suficiente información sobre Tony Monroe para llenar una pequeña biblioteca. Warren se reunió con él en una parada de camiones a las afueras de la ciudad, donde Chester extendió los archivos sobre una mesa en un rincón apartado, lejos de otros clientes. Tu chico Monroe es todo un caso, comenzó Chester, abriendo la primera carpeta. 38 años. Dueño de 3 negocios en la ciudad. Un concesionario de coches, una empresa de construcción y un restaurante. Todo heredado de su padre, que los levantó de la nada. Warren estudió la fotografía de Monroe. Un hombre apuesto con el pelo oscuro perfectamente peinado y una sonrisa cara. El tipo de hombre que nunca había hecho un día de trabajo real en su vida. ¿Y sus finanzas? Ahí es donde se pone interesante. Sobre el papel, vale unos 2 millones. En realidad, está apalancado hasta el cuello. Los negocios están perdiendo dinero a espuertas. Y los ha estado usando como cajeros automáticos personales durante años. Le debe mucho dinero a gente muy poco amistosa. Chester pasó a otra sección. Su vida personal es aún más desordenada. 3 relaciones anteriores que terminaron mal. Una resultó en una orden de alejamiento que desapareció misteriosamente de los registros judiciales. Otra mujer, Marissa Courtney, se fue de la ciudad de repente después de salir con él durante 6 meses. La localicé. Ahora está en Portland y no quiere hablar de Monroe, pero se quedó muy callada cuando mencioné su nombre. Tiene un patrón. Definitivamente. Y tu esposa no es su primera conquista casada. Hace 2 años, tuvo una aventura con Elena Dennis, esposa de un contratista local. Cuando su marido se enteró, se enfrentó a Monroe públicamente en el club de campo. 3 días después, la empresa de construcción de Dennis perdió todos sus contratos municipales. Una semana después de eso, su camión se incendió misteriosamente. Dennis finalmente vendió todo y se fue de la ciudad. Warren memorizó cada detalle. Monroe usaba conexiones y recursos para eliminar amenazas. Pero nunca se había enfrentado a alguien con el conjunto de habilidades particulares de Warren. ¿Y la situación legal? La expresión de Chester se ensombreció. Monroe tiene a los mejores abogados que el dinero puede comprar, y están pintando esto como un trágico accidente causado por una emergencia médica. Su médico de familia, Ernest Walton, ya ha presentado un informe afirmando que Monroe sufre de una rara afección cardíaca que puede causar pérdida de conciencia repentina, convenientemente descubierta después del accidente. ¿Exacto? Pero aquí está el truco. El Dr. Walton le debe dinero a Monroe. Su hijo acumuló deudas de juego hace 2 años, y Monroe las pagó a cambio de futuros favores. Esta historia de la afección cardíaca es Monroe cobrándose ese favor. Warren cerró el archivo y se reclinó. ¿Qué hay de la seguridad física? Monroe vive en una comunidad cerrada llamada Oakwood Estates. Casa grande, sistema de seguridad electrónico. Y ha contratado seguridad privada desde el accidente. 2 guardias durante el día. 1 por la noche, todos de la firma de seguridad de Dominic Coyle. Conozco a Coyle. Servimos juntos brevemente. Dirige una operación legítima. Sus hombres no saben lo que Monroe es en realidad. Para ellos, es solo un hombre de negocios que necesita protección después de un accidente de coche. No será un problema si somos cuidadosos. Warren asintió. La seguridad profesional seguiría reglas de enfrentamiento y protocolos. Se podía trabajar alrededor de ellos. Chester sacó otra carpeta. También investigué los antecedentes de tu esposa. Quizás quieras ver esto. La mandíbula de Warren se tensó, pero abrió el archivo. Los registros financieros de Alexandra mostraban un patrón de compras caras durante el último año. Joyas, ropa, tratamientos de spa, mucho más allá de lo que los ingresos de Warren podían soportar. Monroe ha estado financiando su estilo de vida durante meses, explicó Chester. Tarjetas de crédito, viajes de compras,
Un contrato de arrendamiento de un BMW que no está a tu nombre. La ha estado preparando, Warren, haciéndola dependiente de él. La información dolió, pero Warren ya lo sospechaba. Alexandra siempre había querido más de lo que su pensión militar y sus ingresos como camionero podían proporcionar. Monroe le había ofrecido una probada de la vida que ella creía merecer. Una cosa más, dijo Chester, sacando un último documento. Miguel Daly, el testigo que vio el accidente. No es solo un obrero de la construcción. Es un ex policía militar que sirvió 2 misiones en Irak. Sabe lo que vio, y no se está tragando la historia del episodio médico. Warren tomó la dirección que Chester le proporcionó. Miguel Daly podría ser la clave para construir un caso que los abogados de Monroe no pudieran desestimar. ¿Cuál es el plan?, preguntó Chester. Warren permaneció en silencio un largo momento, procesando todo lo que había aprendido. Monroe pensaba que podía comprar su salida de un intento de asesinato, usando dinero y conexiones para escapar de la justicia. Había subestimado 2 factores cruciales: las capacidades de Warren y su absoluta negativa a perdonar a cualquiera que hiriera a su hija. La fase 1 es la guerra de información. Monroe ha construido su vida sobre la imagen y la reputación. Vamos a destruir ambas sistemáticamente. La fase 2 es económica. Cortar sus recursos financieros y aislarlo de su red de apoyo. La fase 3, Warren no terminó la frase, pero Chester entendió. Ambos habían formado parte de operaciones donde los problemas se resolvían permanentemente. ¿Cuánto tiempo tenemos? La comparecencia de Monroe es la próxima semana. Sus abogados confían en que pueden conseguir que los cargos se reduzcan a conducción temeraria con una sentencia suspendida. Tenemos que movernos antes de eso. Chester comenzó a guardar los archivos. Empezaré a hacer llamadas. Necesitaremos equipo de vigilancia. Algunos aparatos electrónicos especializados y algunas personas que puedan hacer preguntas sin llamar la atención. Mientras se preparaban para irse, el teléfono de Warren sonó, era el hospital. Emma preguntaba por él. Ve, dijo Chester. Yo me encargo de la preparación. Pero, Warren, una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Monroe no desaparecerá silenciosamente. Warren se levantó y se puso la chaqueta. Cuento con ello. Hombres como Monroe piensan que el dinero y las conexiones los hacen intocables. Nunca se han enfrentado a alguien que aprendió a cazar seres humanos como profesión. El viaje de vuelta al hospital duró 20 minutos, pero la mente de Warren ya estaba trabajando en contingencias. Monroe había cometido el error de involucrar a personas inocentes, Emma, la señora Peterson, y ahora Alexandra, en sus juegos. Warren había aprendido hace mucho tiempo que la forma más efectiva de derrotar a un enemigo no era atacarlo directamente, sino desmantelar todo su mundo pieza por pieza hasta que no le quedara nada con lo que luchar. Para cuando Monroe se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. Emma estaba despierta cuando Warren llegó, y su sonrisa le recordó por qué estaba haciendo esto. Ella era lo único que importaba. Todo lo demás, su matrimonio, su antigua vida. Su control cuidadosamente mantenido, podía ser sacrificado si significaba protegerla. Papá, ¿me cuentas un cuento? Warren se acomodó en la silla junto a su cama y comenzó a contarle sobre una valiente princesa que se enfrentó a un dragón. No mencionó que en su versión, la princesa tenía la ayuda de un guerrero que se aseguró de que los dragones nunca más amenazaran a nadie. Capítulo 4, el primer golpe. Una semana después del accidente, Warren puso su plan en marcha. Mientras Emma continuaba recuperándose en el hospital, sacando fuerzas de sus visitas diarias y recuperando gradualmente su chispa, Warren y Chester comenzaron a desmantelar sistemáticamente la vida cuidadosamente construida de Tony Monroe. El primer objetivo fue la reputación de Monroe. En un pueblo pequeño como Cedar Falls, la imagen lo era todo, y Monroe había pasado años construyendo su personaje de hombre de negocios exitoso y pilar de la comunidad. Chester había descubierto que Monroe formaba parte de la junta del hospital, del comité del club de campo y era un importante donante de organizaciones benéficas locales. Todos puestos que dependían de la confianza pública. Miguel Daly demostró ser exactamente el aliado que Warren necesitaba.
El ex policía militar se reunió con Warren en un restaurante a las afueras de la ciudad, y Warren reconoció inmediatamente a un alma gemela. Un hombre que había visto el combate y entendía que algunas peleas no se podían ganar con palabras. He estado esperando a que alguien se tomara esto en serio, dijo Miguel, deslizando una carpeta sobre la mesa. El informe policial fue saneado antes de que llegara al escritorio del sargento. 3 testigos diciendo lo mismo. Y de alguna manera se convierte en una emergencia médica. ¿Qué fue lo que vio? Monroe aceleró hacia ese cruce. Yo estaba en el equipo que reparaba la carcasa del semáforo. Así que tenía una vista perfecta. Miró directamente al coche de su hija, aceleró el motor y los embistió deliberadamente. El rostro curtido de Miguel se endureció. He visto el combate, señor Bear. Sé la diferencia entre un accidente y un ataque. ¿Testificará sobre eso? Ya lo intenté. Los abogados de Monroe consiguieron que el fiscal del distrito clasificara mi declaración como testimonio de testigo no fiable porque supuestamente estaba distraído por mi trabajo. Qué curioso cómo se enteraron de mi solicitud de incapacidad por TEP de hace 3 años. Warren asimiló esto. El alcance de Monroe se extendía al sistema legal. Pero eso solo significaba que Warren necesitaba trabajar fuera de él. Miguel, ¿qué te parecería ayudarme a reunir algunas pruebas adicionales? El ex policía militar estudió a Warren cuidadosamente. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que demuestra que Monroe no es el hombre que pretende ser. 2 días después, la campaña de Warren comenzó. La primera fase fue sutil. Chivatazos anónimos a los medios locales sobre las prácticas comerciales de Monroe. Chester había descubierto que la empresa de construcción de Monroe había recortado gastos en varios proyectos municipales, usando materiales de calidad inferior mientras facturaba por suministros de primera. Solo las violaciones de seguridad eran suficientes para desencadenar investigaciones. El Cedar Falls Gazette recibió un paquete que contenía fotos de la construcción, facturas y especificaciones de materiales que mostraban claramente las discrepancias. En cuestión de horas, la reportera Susan Free estaba haciendo llamadas a los inspectores de la ciudad. Simultáneamente, Warren apuntó a la posición social de Monroe. El club de campo, del que Monroe era miembro, tenía estrictos requisitos de carácter moral. Una carta anónima a la Junta, acompañada de fotos del coche de Monroe después del accidente y copias de las declaraciones de los testigos. Planteó preguntas sobre si un hombre que enfrentaba cargos de asalto vehicular debería representar al club en la comunidad. La presión psicológica comenzó de inmediato. El teléfono de Monroe empezó a sonar con preguntas incómodas de socios comerciales, funcionarios de la ciudad y contactos sociales. Warren observó desde el otro lado de la calle cómo Monroe salía de su edificio de oficinas, ya no caminando con su habitual arrogancia segura. Pero Monroe no se quedó pasivo. El jueves por la noche, Warren salía del hospital cuando 2 hombres se le acercaron en el aparcamiento. Matones profesionales, probablemente de fuera de la ciudad. Monroe era lo suficientemente inteligente como para no usar talento local. Señor Bear, al señor Monroe le gustaría tener una conversación con usted. Warren evaluó la situación rápidamente. Ambos hombres estaban armados, posicionándose para controlar su movimiento. En los viejos tiempos, esto habría sido un simple problema táctico con una solución permanente. Pero Emma estaba arriba. Y Warren no podía arriesgarse a nada que pudiera comprometer su acceso a ella. Díganle a Monroe que si quiere hablar, puede llamarme como una persona civilizada. No creo que entienda. Warren se movió más rápido de lo que ninguno de los hombres esperaba, su entrenamiento militar se hizo cargo. En segundos, un hombre estaba en el suelo con un hombro dislocado. Y el otro estaba presionado contra un coche con el antebrazo de Warren en su garganta. No, ustedes no entienden, dijo Warren en voz baja. Esto es un hospital. Hay niños aquí, incluida mi hija. Si vuelvo a ver a alguno de ustedes cerca de este lugar, les demostraré algunas de las otras habilidades que me enseñó el ejército. Soltó al hombre y caminó tranquilamente de regreso a la entrada del hospital, sabiendo que no lo perseguirían dentro del edificio. Pero el mensaje era claro. Monroe se sentía lo suficientemente amenazado como para escalar a la intimidación. Esa noche,
Warren llamó a Chester con nuevas instrucciones. Pasa a la fase 2. Quiero que el mundo financiero de Monroe se derrumbe. Chester se había estado preparando para esto. Durante el fin de semana, sucedieron varias cosas simultáneamente. El banco de Monroe recibió un chivatazo anónimo sobre posible blanqueo de dinero en sus negocios, lo que provocó una auditoría inmediata de sus cuentas. Se informó a la agencia de fianzas de su empresa de construcción sobre las violaciones de seguridad, lo que llevó a la suspensión de su capacidad para licitar en nuevos proyectos. Y su mayor acreedor recibió información que sugería que Monroe había estado ocultando activos en el divorcio de su primera esposa. Para el lunes por la mañana. Las líneas de crédito de Monroe estaban congeladas, sus operaciones comerciales suspendidas y sus activos bajo investigación. El cuidadoso castillo de naipes financiero que había sostenido su estilo de vida durante años comenzó a desmoronarse. Warren observó los resultados desde su posición habitual frente al edificio de oficinas de Monroe. Monroe llegó tarde, su traje caro arrugado, su pelo perfecto despeinado. A lo largo del día, Warren observó cómo acreedores enfadados e investigadores entraban y salían del edificio. A las 3 de la tarde, Monroe salió y se paró en la acera, mirando directamente a la posición de Warren. Incluso a distancia, Warren podía ver la rabia y la desesperación en la postura del hombre. Monroe sacó su teléfono e hizo una llamada. El teléfono de Warren sonó momentos después. «Hijo de puta». La voz de Monroe estaba tensa por una furia apenas controlada. «Te crees muy listo, ¿no? Creo que intentaste matar a mi hija y usaste a mi esposa para encubrirlo. Esto no ha terminado, Bear. No tienes ni idea de con quién te estás. En realidad, sí la tengo. Eres un niño rico y mimado que nunca ha enfrentado consecuencias reales por nada. Pero eso está a punto de cambiar». Warren colgó y regresó a su camión. La fase 2 avanzaba perfectamente. Monroe estaba enfadado, desesperado y cometiendo errores. Pronto haría algo estúpido, y cuando lo hiciera, Warren estaría listo. Esa noche, mientras Warren estaba sentado con Emma ayudándola con un rompecabezas, ella lo miró con ojos serios. «Papá, ¿estás enfadado con mamá?» Warren eligió sus palabras con cuidado. «Mamá tomó algunas decisiones que hirieron a nuestra familia, cariño. Pero nada de eso es tu culpa. Y pase lo que pase, eres lo más importante del mundo para mí». Emma asintió solemnemente. Oí a las enfermeras hablar. Dijeron que el hombre que nos chocó podría no meterse en problemas. No te preocupes por eso, mi niña. A veces los adultos tienen que manejar problemas complicados a su manera. Emma le apretó la mano. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Emma, más de lo que nunca sabrás. Mientras Warren arropaba a Emma para la noche, pensó en la amenaza de Monroe. El hombre todavía creía que esto era un juego que podía ganar a través de la intimidación y el dinero. Mañana, Warren comenzaría a enseñarle cuán equivocado estaba. Capítulo 5. Guerra psicológica. Para la segunda semana de la campaña de Warren, Tony Monroe comenzaba a resquebrajarse. Su imperio empresarial estaba bajo investigación. Su estatus social se desmoronaba y sus recursos financieros estaban cada vez más restringidos. Pero Warren apenas estaba comenzando. Chester había reclutado ayuda adicional, un equipo de especialistas que le debían favores a Warren de sus días en el ejército. Comenzaron una vigilancia de Monroe las 24 horas del día, documentando cada uno de sus movimientos, sus asociados y sus debilidades. Lo que descubrieron pintaba el retrato de un hombre que caía en una espiral de paranoia y desesperación. Está bebiendo mucho, informó Chester durante su reunión matutina en la parada de camiones. Empezó a contratar más seguridad, pero se está quedando sin dinero para pagarles. Y está cometiendo errores. ¿Qué tipo de errores? Anoche, condujo a una reunión con Russ Branch. ¿Te acuerdas de él? El prestamista que financia algunas de las operaciones de Monroe. Nuestra vigilancia captó toda la conversación. Monroe está suplicando prórrogas en las deudas, y a Branch no le interesan las excusas. Warren estudió las fotos de vigilancia. Monroe parecía demacrado, su ropa cara arrugada, su actitud confiada reemplazada por la mirada acosada de un animal acorralado. «Hay más», continuó Chester.
Monroe intentó visitar a tu esposa ayer. Pero ella no quiso verlo. Aparentemente, los procedimientos de divorcio no van tan bien como ella esperaba. El hecho de que los activos de Monroe estén congelados significa que no puede proporcionar el estilo de vida que le prometió. Warren sintió una sombría satisfacción. Alexandra estaba aprendiendo que su nueva vida venía con sus propias complicaciones. ¿Y la situación legal? Su comparecencia es mañana. El fiscal del distrito todavía lo está tratando como homicidio vehicular con la posibilidad de declararse culpable de conducción temeraria. Pero nuestra campaña mediática está funcionando. Hay presión pública para que se tomen esto en serio ahora. Warren había orquestado una cuidadosa campaña de información a través de Miguel Daly y otros contactos. Cartas al director cuestionando por qué un hombre de negocios adinerado recibía un trato preferencial. Publicaciones en redes sociales destacando el impacto en la víctima y conversaciones discretas con líderes comunitarios habían cambiado la opinión pública. Monroe ya no era solo otro ciudadano con un buen abogado. Era un símbolo de la desigualdad en el sistema de justicia. Hora de la fase 3, decidió Warren. Quiero que Monroe entienda que esto no es solo sobre dinero o reputación. Esto es personal. Esa noche, Warren visitó la casa de Monroe en Oakwood Estates. Los guardias de seguridad en la puerta lo reconocieron por las fotos que Monroe sin duda les había proporcionado, pero Warren no intentaba esconderse. Quería que Monroe supiera que estaba allí. Estoy aquí para ver a Tony Monroe, le dijo Warren al guardia. Dígale que a Warren Bear le gustaría tener esa conversación que ha estado solicitando. 20 minutos después. Monroe apareció en la puerta, flanqueado por 2 guardias de seguridad privados. De cerca, Warren pudo ver el peaje que las últimas semanas le habían pasado. Las manos de Monroe temblaban ligeramente. Y sus ojos tenían la mirada hipervigilante de un hombre que no dormía bien. Tienes agallas para venir aquí, dijo Monroe, tratando de proyectar su antigua confianza. ¿Quieres hablar? Hablemos. Monroe despidió a sus guardias con un gesto, acercándose a la puerta pero manteniendo la barrera entre ellos. ¿Qué quieres, Bear? Quiero que entiendas algo. No solo chocaste un coche. No solo heriste a mi hija. La miraste a los ojos e intentaste asesinar a una niña de 9 años porque querías herirme a mí. Eso es una. Fue un accidente. Miguel Daly te vio acelerar. Otros 3 testigos confirman que te saltaste un semáforo en rojo deliberadamente. Pero nada de eso importa ya porque hemos pasado el punto en que los tribunales y los abogados pueden arreglar esto. La fachada de Monroe se resquebrajó ligeramente. ¿Qué diablos significa eso? Significa que hiciste esto personal cuando involucraste a Emma. Ahora vas a aprender lo que sucede cuando amenazas algo que amo. Warren se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Monroe, quizás quieras revisar tu sistema de seguridad. Te he estado observando durante semanas, y tus guardias son buenos, pero no tan buenos. Mientras Warren caminaba de regreso a su camión, vio a Monroe revisando frenéticamente su teléfono. Probablemente tratando de contactar a su compañía de seguridad. Por la mañana, Monroe descubriría que varias cámaras de seguridad habían funcionado mal misteriosamente. Que su sistema de alarma tenía un hueco en su cobertura y que alguien había estado lo suficientemente cerca de su casa como para dejar un simple mensaje, Emma Bear recuerda. La presión psicológica estaba teniendo el efecto deseado. Monroe estaba haciendo movimientos cada vez más desesperados, y su comportamiento estaba alienando a los pocos aliados que le quedaban. Susan Free, del Gazette, había estado investigando sus antecedentes y descubrió el patrón de mujeres que se habían ido de la ciudad después de salir con él. La junta del hospital estaba reconsiderando su membresía después de que las familias de los pacientes cuestionaran por qué un hombre que enfrentaba cargos criminales tomaba decisiones sobre su atención. Pero el error más peligroso de Monroe aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, Warren estaba desayunando con Emma en su habitación del hospital cuando sonó su teléfono. ¿El doctor? Reyes sonaba alterado. Señor Bear, necesito informarle que alguien intentó acceder a los registros médicos de Emma anoche. Nuestro departamento de TI rastreó el intento de intrusión hasta una dirección IP registrada a nombre del negocio de Monroe. Warren sintió que una rabia helada lo invadía.
¿Qué tipo de información buscaba? Registros de pacientes, información del seguro, planes de alta. Detuvimos la intrusión, pero, el doctor Reyes hizo una pausa. ¿Hay algo más? Monroe hizo preguntas sobre el horario de tratamiento de Emma, cuándo sería trasladada a diferentes departamentos, cosas así. La implicación era clara. Monroe estaba planeando usar la información médica de Emma contra Warren de alguna manera o, peor aún, podría estar planeando otro intento de herirla. Doctor, necesito seguridad reforzada para la habitación de Emma de inmediato. Ya está hecho. Hay seguridad del hospital apostada afuera. Y he instruido al personal que solo se permite el acceso a familiares directos. Después de colgar, Warren miró a Emma, que estaba coloreando en un libro, ajena a los peligros que la rodeaban. Se veía tan pequeña en la cama del hospital, todavía con los recordatorios físicos del ataque de Monroe. La vista endureció la resolución de Warren. Monroe acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Warren llamó a Chester con nuevas instrucciones. Se acabaron las restricciones. Monroe acaba de ir a por Emma de nuevo. Quiero que esté completamente aislado y destruido antes de que pueda herir a nadie más. ¿En qué estás pensando? Ahora está desesperado, lo que lo hace impredecible. Los hombres desesperados hacen cosas estúpidas, y las cosas estúpidas crean oportunidades. Esa tarde, Warren implementó la fase más despiadada de su plan. Usando contactos de sus días en el ejército, organizó que Monroe recibiera información muy perturbadora. Documentos falsificados que sugerían que Warren Bear no era solo un camionero y veterano, sino un ex especialista en operaciones encubiertas con un número de víctimas de 2 dígitos. El perfil psicológico pintaba a Warren como un hombre que había eliminado objetivos en 3 continentes. Alguien entrenado en técnicas de interrogatorio avanzadas y hábil para hacer desaparecer problemas permanentemente. La mayor parte era ficción. Pero era una ficción creíble elaborada por personas que entendían la guerra psicológica. Monroe recibió esta información a través de canales secundarios, contactos que le debían favores a Warren. Investigadores privados en los que se podía confiar para entregar un mensaje sin revelar su origen. Para la noche, Monroe creería que se enfrentaba a un enemigo mucho más peligroso de lo que había imaginado. El teléfono de Warren vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que eres en realidad. Aléjate de mí y de los míos o iré a la policía con todo. Warren sonrió sombríamente. Monroe había mordido el anzuelo perfectamente. Ahora venía la fase final. Forzar a Monroe a una posición en la que se destruiría a sí mismo a través de sus propias acciones. La trampa estaba puesta. Todo lo que Warren tenía que hacer era esperar a que Monroe cayera en ella. Capítulo 6. La trampa se cierra. La desesperación de Monroe alcanzó un punto crítico 3 días después de recibir la inteligencia fabricada sobre los antecedentes de Warren. En lugar de retroceder, eligió la escalada, exactamente con lo que Warren había estado contando. La primera señal llegó cuando Chester llamó a Warren a las 6 de la mañana con noticias urgentes. Monroe ha contratado asesinos, dijo Chester sin preámbulos. 2 profesionales de Chicago llegaron ayer por la noche. No son matones como los tipos que te abordaron en el hospital. Estos son de verdad. Warren sintió que una frialdad familiar se apoderaba de él. ¿Dónde están ahora? La vigilancia los detectó registrándose en el Marriott con nombres falsos. Han estado haciendo preguntas sobre tu rutina, el horario del hospital de Emma, incluso los lugares habituales de estacionamiento de tu camión. Warren miró a Emma. Todavía durmiendo pacíficamente en su cama de hospital. Monroe había escalado de intento de asesinato a conspiración para cometer asesinato. Ya no podía haber medias tintas. Retira a nuestros equipos de vigilancia. No quiero que nadie quede atrapado en el fuego cruzado. Warren, estos no son matones callejeros. Si Monroe ha contratado profesionales. Entonces es hora de que aprenda cómo es un verdadero profesional. Warren se había estado preparando para esta posibilidad desde que comenzó la campaña. Su camión estaba equipado con equipo de comunicación de grado militar, chaleco antibalas y otras herramientas que no eran estándar para vehículos civiles. Más importante aún,
Había pasado semanas estudiando cada aspecto de la rutina de Monroe, sus arreglos de seguridad y sus rutas de escape. A las 10 de la mañana. Warren se despidió de Emma con un beso y le dijo que tenía algunos asuntos que atender. Ella lo abrazó con fuerza y, por un momento, Warren se preguntó si sentía el peligro que los rodeaba. Ten cuidado, papá. Siempre lo tengo, cariño. La primera parada de Warren fue el departamento de policía de Cedar Falls, donde se reunió con el detective G.M.O. Hansen. El oficial nominalmente a cargo del caso de Emma Hansen era un buen policía atrapado en una mala situación. Las conexiones políticas de Monroe habían limitado su investigación. Pero todavía le importaba la justicia. Detective, tengo razones para creer que Tony Monroe ha contratado a contratistas externos para intimidar a los testigos en el caso de Emma. Warren proporcionó imágenes de vigilancia cuidadosamente editadas que mostraban a los dos profesionales de Chicago realizando reconocimientos en el hospital y fotografiando el camión de Warren. Las imágenes no revelaban la propia operación de vigilancia de Warren, pero mostraban claramente actividades sospechosas por parte de individuos de fuera del estado conectados con Monroe. Esto lo cambia todo, dijo Hansen, estudiando las pruebas. Si Monroe está importando talento para intimidar a los testigos, demuestra conciencia de culpabilidad y obstrucción a la justicia. Más importante aún, muestra que es peligroso para otras víctimas potenciales. Hansen inició inmediatamente la vigilancia sobre Monroe y comenzó el proceso de obtención de órdenes judiciales. Warren acababa de proporcionar a las fuerzas del orden la justificación que necesitaban para tomar a Monroe en serio como una amenaza. Pero Warren no había terminado. La segunda fase de su trampa implicaba forzar a Monroe a una confrontación pública que destruiría cualquier simpatía restante por él en la comunidad. Warren estacionó su camión frente al concesionario de Monroe y esperó. Las cámaras de seguridad grabarían todo lo que sucediera a continuación, proporcionando documentación irrefutable del estado mental y el comportamiento de Monroe. Monroe salió en minutos, flanqueado por los dos profesionales de Chicago y su equipo de seguridad habitual. Se acercó al camión de Warren con la arrogancia de un hombre que creía tener todas las cartas. Bear, sal del camión. Vamos a terminar esto hoy. Warren salió lentamente, con las manos visibles, asegurándose de que las cámaras de seguridad capturaran la postura agresiva y el lenguaje amenazante de Monroe. ¿Quieres hablar, Monroe? Hablemos. Te crees muy listo, difundiendo mentiras sobre mí. Destruyendo mi negocio. La voz de Monroe se estaba elevando, atrayendo la atención de los transeúntes. ¿Crees que puedes intimidarme? Creo que intentaste asesinar a mi hija y contrataste asesinos para silenciar a los testigos. Eso no es intimidación. Es un hecho. Estás delirando. Monroe gritaba ahora, su compostura completamente perdida. Tuve una emergencia médica. Fue un accidente. Miguel Daly te vio acelerar. 3 testigos te vieron apuntar al coche de Emma. Y ahora has traído matones de Chicago para amenazar a cualquiera que pueda testificar en tu contra. El rostro de Monroe se puso blanco. No esperaba que Warren supiera sobre los profesionales contratados, y su reacción estaba siendo grabada por múltiples cámaras de seguridad. No sé de qué estás hablando. Sus nombres son Wesley Reyes y Bill Moses, dijo Warren, usando nombres que había obtenido a través de contactos. Se registraron en el Marriott hace 2 días. Y han estado realizando vigilancia en la habitación del hospital de mi hija. Monroe miró instintivamente a los 2 hombres que lo flanqueaban, y esa mirada fue captada por la cámara. En ese momento, confirmó las acusaciones de Warren sin decir una palabra. Estás loco, dijo Monroe, pero su voz carecía de convicción. Quizás. Pero también tengo razón. Warren se acercó, bajando la voz para que las cámaras no pudieran captar sus palabras. Cometiste un error, Monroe. Involucraste a Emma. Todo lo demás, podría haberlo perdonado con el tiempo. Pero miraste a mi hija de 9 años a los ojos e intentaste matarla. Eso es algo que nunca podré dejar pasar. Monroe abrió la boca para responder, pero Warren ya estaba caminando de regreso a su camión.
La confrontación había sido grabada desde 3 ángulos diferentes, mostrando el comportamiento cada vez más desquiciado de Monroe y su obvia conexión con operativos sospechosos de fuera del estado. En una hora, imágenes editadas de la confrontación se proporcionaron anónimamente al Cedar Falls Gazette, a la estación de televisión local y a varios influencers de las redes sociales. Por la noche, el vídeo sería viral en todo el condado, mostrando a Tony Monroe como un hombre inestable haciendo amenazas mientras estaba rodeado de matones a sueldo. Pero la verdadera trampa aún estaba por llegar. Esa noche, Warren recibió la llamada que había estado esperando. Bear, esta es tu última advertencia. Retírate. O tú y tu hija vais a tener otro accidente. Monroe, acabas de amenazar a una niña en una línea grabada. Espero que tus abogados sean mejores de lo que crees. Warren colgó e inmediatamente reenvió la amenaza grabada al detective Hansen, quien ya tenía las órdenes judiciales preparadas. La combinación de intimidación de testigos, importación de criminales a través de las fronteras estatales y amenazas directas contra un menor le dio a las fuerzas del orden todo lo que necesitaban para actuar con decisión. A las 3 de la madrugada, redadas simultáneas golpearon la casa de Monroe, su negocio y el hotel donde se alojaban los profesionales de Chicago. Monroe fue arrestado por múltiples cargos. Conspiración para cometer intimidación de testigos, proferir amenazas terroristas y obstrucción a la justicia. Los asesinos a sueldo fueron detenidos por cargos de armas y retenidos sin fianza. A la espera de la investigación de sus antecedentes, Warren vio la cobertura de las noticias desde la habitación del hospital de Emma, donde finalmente estaba programada para ser dada de alta más tarde ese día. ¿El hombre que me hizo daño está en la cárcel?, preguntó Emma, sin entender completamente la situación, pero sintiendo que algo había cambiado. Sí, cariño. Ya no puede hacerle daño a nadie. Pero Warren sabía que la verdadera resolución aún estaba por llegar. El arresto de Monroe era solo el comienzo. El sistema legal se encargaría de los cargos criminales, pero Warren tenía en mente un tipo de justicia más profunda, una que aseguraría que Monroe nunca más amenazara a otra persona inocente. Mientras Warren ayudaba a Emma a empacar sus cosas para el viaje a casa, reflexionó sobre cuán perfectamente Monroe se había destruido a sí mismo. Cada movimiento que el hombre había hecho, contratar asesinos, hacer amenazas, escalar la confrontación, había sido exactamente lo que Warren lo había maniobrado a hacer. Monroe había creído que estaba luchando contra un camionero con entrenamiento militar. Nunca se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien que entendía que la forma más efectiva de destruir a un enemigo era dejar que se destruyera a sí mismo. La trampa había funcionado perfectamente. Ahora venía el acto final. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. El regreso de Emma a casa debería haber sido una celebración, pero Warren sabía que era simplemente la calma antes de la tormenta final. Mientras Monroe estaba en la cárcel del condado esperando juicio por múltiples cargos de felonía, Warren había descubierto algo que lo cambiaba todo. El equipo legal de Monroe estaba preparando una defensa por enajenación mental basada en el mismo perfil psicológico que Warren había usado para manipularlo. El Dr. Ernest Walton, el médico de familia de Monroe, estaba preparado para testificar que Monroe sufría de delirios paranoicos desencadenados por el acoso de un peligroso operativo militar. La estrategia de defensa era brillante, usar la propia guerra psicológica de Warren en su contra, afirmando que había llevado a Monroe a una locura temporal. Van a pintarte como el agresor, explicó Chester durante su reunión en la parada de camiones. Los abogados de Monroe encontraron pruebas de nuestra vigilancia, la campaña de presión financiera. Todo. Argumentan que torturaste sistemáticamente a su cliente hasta llevarlo a un colapso. Warren estudió el escrito legal que Chester había obtenido a través de contactos en el juzgado. ¿Y los asesinos a sueldo? Afirman que Monroe contrató guardaespaldas porque temía por su vida. Sus abogados lo están presentando como medidas legítimas de autodefensa de un hombre de negocios que estaba siendo acosado por un asesino entrenado. La ironía no se le escapó a Warren. El equipo legal de Monroe estaba usando las propias tácticas de Warren, manipulación de la percepción y presión psicológica, para construir una defensa que podría funcionar. Si tenía éxito, Monroe recibiría tratamiento en lugar de tiempo en prisión, y Warren podría enfrentar cargos criminales por acoso e intimidación. Hay más,
continuó Chester. Tu esposa ha aceptado testificar para la defensa de Monroe. Va a afirmar que exhibiste un comportamiento peligroso e inestable durante todo tu matrimonio, que temía por su seguridad y la de Emma. Warren asimiló esta traición con el mismo cálculo frío que había aplicado a toda la campaña. Alexandra había elegido su bando completamente ahora. Dispuesta a sacrificar la justicia de su propia hija para salvar a su amante. ¿Cuál es su jugada? Custodia total de Emma a cambio de su testimonio. Los abogados de Monroe argumentan que Emma no está segura contigo, dada tu supuesta inestabilidad e historial de violencia. Warren miró por la ventana hacia el aparcamiento. Observando a la gente normal vivir sus vidas, sin saber que su mundo contenía depredadores como Monroe y cómplices como Alexandra. Todo lo que había construido, su relación con Emma. Su vida civil cuidadosamente controlada, su esperanza de algún tipo de futuro normal, estaba siendo sistemáticamente destruido por personas que veían a su hija como nada más que un peón en su juego. ¿Cuánto tiempo tenemos? La audiencia preliminar es la próxima semana. Si el equipo de Monroe establece con éxito su narrativa, podrían arrestarte tan pronto como el próximo mes. Warren tomó su decisión. El sistema legal había estado comprometido desde el principio. El dinero y las conexiones de Monroe lo habían corrompido sin remedio. Pero Warren siempre había sabido que esto podría suceder, y se había preparado para ello. Chester, necesito que hagas algo por mí. Lleva a Emma a un lugar seguro. Un lugar donde la gente de Monroe no pueda encontrarla. Warren, ¿qué estás planeando? Lo que debería haber hecho desde el principio. Esa noche, Warren arropó a Emma en la cama en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del hospital. Ella había estado haciendo preguntas sobre por qué no podían volver a su antigua casa. ¿Por qué mamá no los visitaba? ¿Por qué los amables policías seguían vigilándolos? Papá, ¿estamos en problemas? Warren se sentó en el borde de su cama, acariciándole el pelo. Se parecía tanto a como recordaba a su madre de años atrás, antes de que Alexandra se convirtiera en otra persona. Algunas personas están tratando de crearnos problemas, cariño. Pero me aseguraré de que estés a salvo pase lo que pase. ¿Te veré mañana? La garganta de Warren se apretó. El tío Chester te va a llevar a un viaje especial mientras papá se encarga de algunos problemas de adultos. Emma estudió su rostro con la sabiduría intuitiva que a veces poseen los niños. ¿Te vas por un tiempo? Pero necesito que recuerdes algo, ¿vale? No importa lo que nadie te diga sobre mí, no importa lo que escuches en la tele o lo que digan otras personas. Te quiero más que a nada en el mundo. Todo lo que hago es para protegerte. Emma lo abrazó con fuerza. Yo también te quiero, papá. Eres el mejor papá del mundo. Warren abrazó a su hija por un largo momento, memorizando la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello, su total confianza en su capacidad para mantenerla a salvo. Cuando esto terminara, ella podría odiarlo por lo que estaba a punto de hacer, pero estaría viva para odiarlo. Y eso era todo lo que importaba. A la mañana siguiente, Warren se reunió con Chester al amanecer para trasladar a Emma a una casa segura dirigida por personas que le debían favores a Warren de los viejos tiempos. Estaría protegida y cuidada mientras Warren se encargaba de la fase final de su guerra contra Monroe. No tienes que hacer esto, dijo Chester mientras veían el coche de Emma desaparecer por la autopista. Podríamos huir. Nuevas identidades, otro país. Tienes contactos que pueden hacerlo posible. ¿Y dejar que Monroe se salga con la suya? ¿Dejar que hiera a otros niños? ¿Dejar que Alexandra destruya la fe de Emma en la justicia? Warren negó con la cabeza. Algunas batallas las libras porque tienes que hacerlo. Esta es una de ellas. Warren pasó el resto del día haciendo los preparativos finales. Liquidó sus activos. Organizó la seguridad financiera de Emma sin importar lo que le sucediera a él. Y escribió una carta detallada explicando sus acciones para que ella la leyera cuando tuviera la edad suficiente para entender. Esa noche, Warren irrumpió en la casa de Monroe. El sistema de seguridad que Chester había comprometido semanas antes todavía tenía vulnerabilidades que Warren explotó. Monroe estaba detenido sin fianza.
Pero Warren necesitaba acceso a los espacios privados del hombre, su ordenador, sus archivos personales, las pruebas de lo que realmente le había hecho a Emma y a otros. Lo que Warren encontró en la oficina privada de Monroe fue peor de lo que había imaginado. Fotos de Emma tomadas semanas antes del accidente. Notas detalladas sobre su horario escolar y su rutina diaria, y registros de pagos a personas que habían proporcionado información sobre la familia de Warren. El ataque a Emma no había sido un acto de rabia espontáneo. Había sido planeado, calculado, diseñado para herir a Warren de la manera más devastadora posible. Monroe había estudiado a su objetivo, identificado su debilidad y atacado con precisión. Pero la prueba más condenatoria era un archivo de vídeo en el ordenador privado de Monroe. Imágenes de seguridad de su coche que mostraban los momentos previos a la colisión. En el vídeo, Monroe estaba claramente consciente y alerta, dirigiendo deliberadamente el coche hacia el de Emma mientras ella lo miraba directamente a través de la ventanilla. Warren copió todo en múltiples discos duros y luego llamó al detective Hansen. Detective, acabo de descubrir pruebas de que el ataque de Monroe a Emma fue premeditado. Le estoy enviando la ubicación y los códigos de acceso. Querrá ver esto antes de que sus abogados tengan la oportunidad de destruirlo. Bear, ¿cómo? ¿Importa? Esta prueba demuestra que Monroe es un depredador que atacó específicamente a mi hija. Todo lo demás es solo ruido. Warren colgó y condujo hasta la cárcel del condado donde Monroe estaba detenido a la espera de juicio. Entrar requirió recurrir a favores de sus días en el ejército. Contactos que podían organizar una breve reunión con un prisionero sin documentación oficial. Monroe parecía demacrado y desesperado cuando lo llevaron a la pequeña sala de entrevistas. 3 semanas en la cárcel le habían despojado de su pulida fachada, revelando a la criatura débil y privilegiada que había debajo. «Hijo de puta», dijo Monroe, lanzándose a la misma rabia impotente que Warren había visto antes. «Destruiste mi vida. Pusiste a todos en mi contra. Tú». Encontré el vídeo, Monroe. La boca de Monroe se cerró de golpe. Su rostro se puso blanco. Las imágenes de seguridad de tu coche, las fotos de Emma en tu oficina, los registros de pago a tus informantes. Warren se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. No intentaste matar a mi hija en un momento de ira. Lo planeaste. La estudiaste, la observaste, elegiste el momento perfecto para destruir su vida. Las manos de Monroe temblaban. Eso no es, yo nunca. No te vas a esconder detrás de abogados, ni de médicos, ni de falsas condiciones médicas. Todos van a saber exactamente lo que eres. Warren se levantó para irse, pero Monroe lo agarró del brazo desesperadamente. Espera, podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero. Cuentas en el extranjero que tu investigación no encontró. Te daré todo si tan solo. Warren miró la mano de Monroe, que se aferraba a su manga, y luego de nuevo al rostro del hombre destrozado. No hay acuerdo, Monroe. No hay escape. ¿Heriste a mi hija? Y ahora vas a pagarlo. No en un cómodo centro psiquiátrico. No con una sentencia reducida. No con dinero, ni conexiones, ni trucos legales. Vas a pagar por completo. Warren salió de la cárcel y condujo al único lugar donde sabía que encontraría a Alexandra. El caro hotel donde se había estado alojando desde que solicitó el divorcio. Abrió la puerta en pijama de seda y con una copa de vino en la mano, con un aspecto más relajado del que tenía derecho a tener, dado que su hija se estaba recuperando de un intento de asesinato. Warren, me preguntaba cuándo vendrías. Quería darte una oportunidad de hacer lo correcto. Alexandra se hizo a un lado para dejarlo entrar en la suite. Pagado, señaló Warren. Con el dinero de Monroe, incluso mientras él está en la cárcel. ¿Qué es lo correcto, Warren? ¿Dejar que arrastres a Emma a tu guerra con Tony? Lo correcto es admitir que tu novio intentó asesinar a nuestra hija. Fue un accidente. Encontré un vídeo, Alexandra. Las imágenes de seguridad de su coche. Lo planeó, estudió la rutina de Emma. Eligió el momento perfecto para atacarla, y tú le estás ayudando a escapar de la justicia por ello. Por primera vez desde que Warren había llegado, la compostura de Alexandra se rompió.
Dejó su copa de vino con manos temblorosas. Eso no es. Tony no lo haría. ¿Sabes lo que es? Siempre lo has sabido, pero lo elegiste de todos modos porque te ofreció la vida que creías merecer. Alexandra se hundió en una silla, su rostro desmoronándose. Nunca quise que Emma saliera herida. Nunca pensé. Nunca pensaste. Nunca consideraste a nadie más que a ti misma. Emma casi muere. Alexandra. Tu hija casi muere, y ayudaste a su agresor a encubrirlo. Las lágrimas corrían por el rostro de Alexandra ahora, pero Warren no sintió simpatía. Ella había tomado sus decisiones. Y Emma había pagado el precio. No puedo cambiar lo que pasó, susurró Alexandra. Pero no puedo perder a Emma también. Es todo lo que me queda. Perdiste a Emma en el momento en que elegiste a Monroe por encima de ella. La audiencia de custodia es la próxima semana. Vas a retirar tu petición y a cederme la custodia total. No puedo hacer eso. Sí, puedes. Porque si no lo haces, me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que eres. Cada amigo, cada miembro de la familia. Cada persona que hayas conocido sabrá que sacrificaste la vida de tu hija por un hombre que intentó asesinarla. Warren sacó su teléfono y le mostró a Alexandra un archivo de vídeo. Imágenes de su reunión con los abogados de Monroe, riendo y cogida de la mano del socio de Monroe mientras Emma yacía en el hospital. Esto fue tomado 2 días después del accidente. Mientras Emma luchaba por su vida, tú estabas celebrando con la gente que intentaba que su agresor fuera absuelto. Alexandra se quedó mirando las imágenes, su rostro pálido de horror. 24 horas. Alexandra. Retira la petición de custodia y desaparece de la vida de Emma. O te destruiré tan completamente como tú destruiste a nuestra familia. Warren salió del hotel. Sabiendo que Alexandra cumpliría. Había elegido la autopreservación por encima de todo lo demás a lo largo de esta terrible experiencia. No cambiaría ahora. Mientras Warren conducía por las tranquilas calles de Cedar Falls, reflexionó sobre cuán completamente se había derrumbado el mundo de Monroe. El hombre había perdido su negocio, su libertad, su reputación y ahora su defensa legal. Las pruebas de vídeo asegurarían una condena por asesinato. Y la retirada de Alexandra de la batalla por la custodia le daría a Emma el hogar estable que se merecía. Se había hecho justicia, pero Warren no sentía satisfacción. Emma estaba a salvo. Y eso era todo lo que importaba. Todo lo demás era solo el precio que había que pagar para proteger lo único en su vida que valía la pena proteger. La guerra había terminado. Warren había ganado. Pero la victoria se veía diferente de lo que había esperado, más silenciosa. Más solitaria y manchada con el conocimiento de que algunas batallas solo se pueden ganar convirtiéndote en algo que nunca quisiste ser. Mañana comenzaría el largo proceso de reconstruir una vida digna del amor de su hija. Capítulo 8. Justicia final. El juicio de Tony Monroe comenzó en una fría mañana de noviembre. 6 meses después del ataque que lo había cambiado todo. Warren se sentó en la primera fila de la galería, observando cómo Monroe, ahora demacrado y con los ojos hundidos por su tiempo en la cárcel del condado, era conducido a la mesa del acusado con grilletes. Emma no estaba presente. Warren se había asegurado de que estuviera en un campamento especializado para niños que se recuperan de un trauma, rodeada de consejeros y otros niños que entendían lo que significaba sobrevivir a la violencia de otra persona. Se estaba curando, reía de nuevo y aprendía lentamente a confiar en el mundo. Eso era todo lo que a Warren le importaba ahora. La fiscalía, dirigida por la fiscal de distrito Lena Holder, presentó metódicamente las pruebas que Warren había descubierto. Las imágenes de seguridad del coche de Monroe lo mostraban apuntando deliberadamente al vehículo de Emma. Las fotografías y los registros de vigilancia de su oficina en casa demostraban la premeditación. El testimonio de testigos como Miguel Daly establecía el patrón de acción deliberada en lugar de accidente. El equipo de defensa de Monroe, liderado por la abogada famosa Felicia York, intentó desesperadamente salvar su alegato de locura. Trajeron al Dr. Ernest Walton para testificar sobre la supuesta condición médica de Monroe. Pero la fiscalía tenía sus propios expertos médicos que demolieron el diagnóstico fabricado. Dr. Walton,
dijo la fiscal Holder durante el contrainterrogatorio, ¿no es cierto que le debe al señor Monroe una suma sustancial de dinero? Eso no es relevante. ¿No es cierto que el señor Monroe pagó las deudas de juego de su hijo a cambio de lo que él llamó futuros favores? Warren observó cómo la credibilidad del Dr. Walton se evaporaba mientras tropezaba con sus respuestas. Sin la falsa condición médica, la defensa de Monroe se derrumbó por completo. Alexandra testificó para la fiscalía, no para la defensa. Su abogado le había aconsejado que cooperar plenamente era su única oportunidad de evitar cargos como cómplice después del hecho. Parecía mayor, más pequeña de alguna manera, mientras admitía en el estrado que Monroe le había confesado que el ataque fue intencionado. Dijo que Emma era un mensaje, testificó Alexandra. Su voz apenas audible. Quería que Warren supiera lo que le pasaba a la gente que se cruzaba con él. El rostro de Monroe se torció de rabia mientras su examante destruía su última esperanza de evitar la condena. Se abalanzó hacia ella, gritando obscenidades antes de que los alguaciles lo sujetaran. El jurado vio exactamente con qué tipo de hombre estaban tratando. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Warren sintió que se le quitaba un peso de los hombros mientras se leía el veredicto. Intento de asesinato en primer grado. Conspiración para cometer intimidación de testigos. Proferir amenazas terroristas. Monroe pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero Warren no había terminado. Esa noche, hizo una llamada a un contacto de sus días en el ejército. Gente que se especializaba en problemas que no podían resolverse por canales oficiales. La conversación fue breve y en clave, pero el mensaje era claro. Tony Monroe no sobreviviría a su encarcelamiento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó la voz al otro lado. Una vez que esto suceda, no hay vuelta atrás. Intentó asesinar a una niña de 9 años. Lo planeó, lo ejecutó e intentó encubrirlo. Algunos crímenes no merecen la posibilidad de redención. Una semana después del traslado de Monroe a la prisión estatal, fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial fue suicidio. Monroe supuestamente se había ahorcado con sábanas. Incapaz de hacer frente a su cadena perpetua y a las constantes amenazas de otros reclusos a los que no les gustaban los asesinos de niños. Warren leyó la noticia mientras desayunaba con Emma en su nueva casa en Colorado, a donde se habían mudado para empezar de nuevo. Estaba matriculada en una buena escuela. Hacía amigos y dejaba lentamente atrás el trauma. Papá, ¿quién es ese hombre del periódico? Warren dobló el periódico con cuidado. Alguien que hizo daño a la gente. Ya no puede hacerle daño a nadie. Emma asintió y volvió a su cereal, aceptando la explicación con la resiliencia que poseen los niños. Ahora estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. 3 meses después, Warren recibió los papeles del divorcio de Alexandra. Ahora vivía en California. Trabajaba como recepcionista e intentaba reconstruir su vida lejos de los escombros de sus elecciones. Los papeles incluían una renuncia total a la custodia. Alexandra renunciaba legalmente a todos los derechos sobre Emma a cambio de que Warren no presentara cargos civiles o penales contra ella. Warren firmó los papeles sin dudarlo. Emma merecía un padre que la pusiera en primer lugar, siempre y sin cuestionamientos. Alexandra había demostrado que no era capaz de eso. El acuerdo financiero fue simple. Alexandra podía quedarse con el dinero que le quedaba de los activos de Monroe antes de que fueran confiscados. Warren se quedó con todo lo demás, incluida la póliza de seguro de vida que aseguraría la educación y la seguridad futuras de Emma. El Dr. Wesley Reyes, el médico que había alertado a Warren por primera vez de la conspiración, se convirtió en una parte habitual de sus vidas. Visitaba a Emma mensualmente para monitorear su recuperación y se había convertido en una especie de figura de abuelo para ella. Nunca había hablado públicamente sobre su papel en la exposición de los crímenes de Monroe, pero Warren se aseguró de que supiera que su valentía era apreciada. Emma está progresando notablemente bien, informó el Dr. Reyes durante una de sus visitas. Las pesadillas han cesado y no muestra signos de trauma psicológico duradero. Los niños son más resistentes de lo que a menudo les damos crédito.
Warren observó a Emma jugar en su patio trasero, persiguiendo a su nuevo perro. Un Golden Retriever al que había llamado Kerry, Coraje, alrededor del columpio que él había instalado. Se reía, completamente absorta en la simple alegría de ser una niña. Es fuerte, asintió Warren, más fuerte que cualquiera de sus padres. Miguel Daly también se había convertido en parte de su familia extendida. El ex policía militar también se había mudado a Colorado, contratado por la nueva empresa de camiones de Warren como inspector de seguridad. Entendía lo que significaba proteger a personas inocentes de los depredadores, y Warren confiaba en él por completo. ¿Algún remordimiento?, preguntó Miguel una noche mientras veían a Emma practicar piano en su sala de estar. Warren consideró la pregunta. Monroe estaba muerto. Alexandra se había ido. Emma estaba a salvo y feliz. La vida que había construido en Cedar Falls estaba destruida, pero algo mejor había ocupado su lugar. No, dijo Warren finalmente. Ninguno en absoluto. Chester Cooper los visitaba ocasionalmente, trayendo noticias del mundo exterior y actualizaciones sobre otras operaciones. Había quedado impresionado por la minuciosidad de la campaña de Warren contra Monroe, pero también entendía el coste. Sabes, nunca podrás volver a ser como antes, observó Chester durante una visita. No quiero. El hombre que era antes de que Monroe hiriera a Emma estaba dispuesto a dejar que otros se encargaran de la justicia. El hombre que soy ahora sabe que a veces tienes que encargarte tú mismo. Emma terminó su práctica de piano y corrió hacia Warren para darle un abrazo de buenas noches. Estaba creciendo alta y fuerte, su sonrisa brillante y sin preocupaciones. Llamaba a Warren papá y lo decía de todo corazón. Él era todo su mundo, así como ella era el suyo. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi niña. Más de lo que nunca sabrás. Mientras Warren arropaba a Emma en la cama, pensó en las decisiones que los habían llevado hasta aquí. Había destruido vidas, terminado carreras y, en última instancia, organizado la muerte de un hombre. Según cualquier estándar moral, se había convertido en algo oscuro e imperdonable. Pero Emma estaba viva, segura y feliz. Crecería sabiendo que su padre movería cielo y tierra para protegerla, que se podía confiar completamente en algunas personas en el mundo. Nunca dudaría de que era amada incondicionalmente. Eso valía cualquier precio que Warren hubiera pagado o tuviera que pagar. La guerra había terminado. Emma estaba a salvo. Se había hecho justicia, completa y finalmente. Warren Beard durmió pacíficamente por primera vez en meses. Sabiendo que el mañana no traería más que la simple alegría de ser el padre de Emma en un mundo donde nunca más sería amenazada por gente como Tony Monroe o Alexandra. Algunas historias terminan con redención. Algunas terminan con perdón. Esta terminaba con el amor de un padre demostrando ser más fuerte que la crueldad de su enemigo. Y eso era suficiente. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después de la muerte de Tony Monroe, Warren Beard estaba de pie entre el público del auditorio de la escuela de Emma, viendo a su hija actuar en la producción de sexto grado de Annie. Cantaba Tomorrow con una voz clara y segura que llenaba la sala de esperanza y alegría. Emma tenía 12 años ahora. Más alta y más serena, pero seguía siendo la misma niña de ojos brillantes que una vez le había pedido que le contara historias sobre princesas valientes. Llevaba el pelo en trenzas atadas con cintas rojas, y cuando vio a Warren entre el público, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo lo que había hecho valiera la pena. Los últimos 2 años habían sido de curación y de construir algo nuevo de las cenizas de su antigua vida. La empresa de camiones de Warren, Rocky Mountain Transport, empleaba a 17 conductores y tenía contratos en todos los estados del oeste. No se trataba del dinero, Warren tenía más que suficiente de los activos confiscados de Monroe y de las indemnizaciones de los seguros, sino de crear algo significativo que pudiera proveer para el futuro de Emma. Miguel Daly dirigía las operaciones del día a día mientras Warren se concentraba en ser padre. Entrenaba al equipo de softball de Emma, ayudaba con los deberes y se aseguraba de estar presente en cada momento importante de su vida. El transporte de larga distancia había quedado atrás. Ahora estaba en casa todas las noches para cenar y contar cuentos antes de dormir. El Dr. Wesley Reyes se había convertido en parte de la familia.
Se había mudado a Colorado para estar más cerca de Emma y había establecido una consulta pediátrica especializada en el tratamiento de niños que habían sobrevivido a un trauma. Visitaba a Emma mensualmente, más como amigo que como médico, y siempre informaba lo mismo. Estaba prosperando. La resiliencia de Emma sigue asombrándome, le dijo el doctor Reyes a Warren después de la obra de la escuela. Está procesando su experiencia de una manera saludable y ha aprendido a confiar en el mundo de nuevo. Deberías estar orgulloso de lo que has logrado. Warren observó a Emma firmando autógrafos para niños más pequeños que habían quedado impresionados por su actuación. Era paciente y amable con cada niño. Recordando lo que se sentía al ser pequeño y tener miedo. Ella hizo el trabajo, dijo Warren. Yo solo me aseguré de que estuviera a salvo mientras lo hacía. Chester Cooper también asistió a la obra. Habiendo volado desde su último trabajo de consultoría de seguridad. Se había convertido en una especie de tío para Emma, enseñándole juegos de cartas y trayéndole regalos de sus viajes por el mundo. Tiene tus ojos, observó Chester, pero nada de tu paranoia. Eso probablemente sea bueno. Warren sonrió. Emma confiaba fácilmente, reía libremente y creía en la bondad básica de las personas. Era todo lo que Warren había sido una vez antes del ejército, antes de la traición de Alexandra. Antes de aprender que a veces la gente buena tenía que hacer cosas terribles para proteger lo que importaba. ¿Alguna noticia de California?, preguntó Chester en voz baja. Warren sabía que se refería a Alexandra. Había enviado tarjetas de cumpleaños a Emma durante el primer año después del divorcio, pero Emma no había mostrado interés en ellas. Finalmente, las tarjetas dejaron de llegar. Alexandra se había vuelto a casar con un hombre de negocios llamado Dwight Miles, que no sabía nada de su pasado. Y aparentemente estaba tratando de construir una nueva vida basada en mentiras y omisiones. Emma ya no pregunta por ella, dijo Warren. Ha aceptado que ahora soy su único padre. Los niños son adaptables. Quieren estabilidad más que complejidad. A medida que la noche terminaba, Warren ayudó a Emma a quitarse el disfraz y a recoger sus cosas. Charlaba emocionada sobre la actuación, los aplausos y sus planes para la fiesta del elenco el próximo fin de semana. ¿Viste a la señora Moyer llorando durante mi solo?, preguntó Emma mientras caminaban hacia el camión de Warren. Dijo que le recordaba a su hija cuando tenía mi edad. Warren lo había visto. Joanna Moyer, una de las maestras de Emma. Había perdido a su propia hija en un accidente de coche 5 años antes. La actuación de Emma había tocado algo profundo y sanador en el dolor de la mujer. Tu voz es hermosa, cariño. Hiciste feliz a mucha gente esta noche. Emma se subió al asiento del pasajero. Ya era lo suficientemente alta como para sentarse delante y se abrochó el cinturón de seguridad. Papá. ¿Crees que a mamá le habría gustado la obra? Era la primera vez que Emma mencionaba a Alexandra en meses. Warren eligió sus palabras con cuidado. Creo que cualquiera que te quiera estaría orgulloso de lo que lograste esta noche. Emma asintió, satisfecha con la respuesta. Me alegro de que estuvieras allí. Eres el mejor público del mundo. Mientras conducían a casa en la tranquila noche de Colorado, Warren reflexionó sobre cómo habían cambiado sus vidas por completo. La casa en Cedar Falls era un recuerdo lejano. Alexandra era una extraña que vivía con otro nombre en otro estado. Tony Monroe estaba muerto y enterrado, su memoria borrada de todo lo que importaba. Pero Emma estaba prosperando. Tenía amigos, actividades y sueños sobre su futuro. Ahora quería ser veterinaria, inspirada por su perro Kerry y los animales heridos que a veces ayudaba al doctor Reyes a tratar en su clínica. Papá. ¿Podemos tener otro perro? Ya tenemos a Kerry, pero se siente solo cuando estamos en la escuela y en el trabajo. ¿Quizás un amigo para él? Warren fingió considerar esto seriamente. ¿Qué tipo de amigo? Un perro pequeño esta vez. Quizás un beagle. Son buenos con los niños. Warren ya había estado pensando en darle otra mascota a Emma. Era responsable con Kerry. Y cuidar de los animales enseñaba lecciones importantes sobre la compasión y el compromiso. Visitaremos el refugio este fin de semana y veremos quién necesita un hogar. Emma sonrió radiante.
¿De verdad? Eres el mejor papá del mundo. Warren sintió el calor familiar que lo llenaba cada vez que Emma expresaba su total confianza y amor. Se había rehecho a sí mismo para ser el padre que ella merecía, y ella nunca había conocido un momento de duda sobre su dedicación a su felicidad y seguridad. En casa, Emma siguió su rutina nocturna, deberes, ducha, merienda antes de dormir, mientras Warren revisaba correos electrónicos e informes de negocios. A la empresa de camiones le iba bien. Y Warren estaba considerando expandirse a la logística de carga y la gestión de almacenes. Cuando Emma estuvo lista para acostarse, Warren se unió a ella para su ritual nocturno de leer juntos. Esa noche, había elegido un libro sobre una niña detective que resolvía misterios en su pequeño pueblo. A Emma le encantaban las historias sobre protagonistas inteligentes y valientes que resuelven problemas con inteligencia y determinación. Papá, ¿crees que podría ser una detective como Nancy Drew? Podría ser cualquier cosa que quisieras ser, Emma. Eres lo suficientemente inteligente, valiente y terca para resolver cualquier misterio. Emma se rió. No soy terca. Dice la chica que pasó 3 horas la semana pasada tratando de enseñar a Kerry a dar la pata. Al final aprendió. Warren le besó la frente y apagó la luz. Duerme bien, mi niña. Dulces sueños. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Emma. Siempre y para siempre. Warren cerró la puerta de su habitación y se dirigió a la suya, donde guardaba la carta que le había escrito a Emma cuando tenía 9 años. La leía a veces, recordando al hombre que había sido durante aquellos oscuros meses en que las acciones de Monroe casi destruyeron todo lo que le importaba. La carta explicaba sus decisiones, sus acciones y sus razones para todo lo que había hecho para protegerla. Algún día, cuando Emma fuera mayor, podría mostrársela. O tal vez la destruiría, dejando que ella recordara solo al padre que había estado presente en cada momento importante de su vida. Warren abrió su portátil y comenzó a escribir en el diario que había mantenido desde que se mudó a Colorado. La entrada de esta noche era simple. Emma actuó en la obra de la escuela esta noche. Estuvo magnífica, segura, alegre, completamente presente en el momento. Ahora tiene 12 años y puedo ver a la mujer en la que se está convirtiendo, fuerte, compasiva, sin miedo al mundo. Preguntó si podíamos tener otro perro. Iremos al refugio este fin de semana. Necesita algo que cuidar y proteger. Está en su naturaleza cuidar de los demás. Me aseguraré de que nunca tenga que aprender lo que significa proteger a alguien a través de la violencia. Las tarjetas de cumpleaños de Alexandra dejaron de llegar hace meses. Emma ya no la menciona. Algunas traiciones son demasiado completas para perdonarlas, incluso para una niña. Emma entiende a su manera que yo soy el padre que se quedó, que luchó por ella, que la eligió por encima de todo lo demás. Monroe lleva muerto 2 años. A veces me pregunto si Emma lo recuerda en absoluto. O si solo es parte del vago tiempo de antes, que existía cuando era más pequeña. Probablemente sea lo mejor. Merece crecer sin pesadillas sobre los monstruos que intentaron herirla. Mañana visitaremos el refugio de animales. Emma elegirá un perro basándose en cuál la necesita más. Así es como ella piensa en el mundo. Ve criaturas que necesitan protección e inmediatamente quiere ayudarlas. Es lo más hermoso de ella. Construye esta vida sobre una base de violencia y venganza. Pero lo que está creciendo aquí es puro y bueno. Emma nunca sabrá lo que les hice a las personas que la amenazaron. Solo sabrá que su padre la mantuvo a salvo y la amó por completo. Eso es suficiente. Eso es todo. Warren cerró el portátil y se preparó para dormir. Afuera, una nevada de Colorado comenzaba a caer, cubriendo el mundo de una silenciosa blancura. Adentro, Emma dormía pacíficamente en su habitación, rodeada de peluches y libros y todos los tesoros de una infancia construida sobre la seguridad y el amor. Warren había ganado la guerra que más importaba. Emma estaba creciendo fuerte y feliz, rodeada de personas que la protegerían de cualquier amenaza futura. Nunca más se enfrentaría al tipo de mal que Tony Monroe representaba porque Warren se había asegurado de que tales amenazas no pudieran sobrevivir en su mundo. Algunos padres enseñaban a sus hijos a luchar.
Warren había luchado para que su hija nunca tuviera que hacerlo. Algunos padres preparaban a sus hijos para un mundo peligroso. Warren había hecho el mundo más seguro para su hija. Mientras Warren se quedaba dormido, sonrió, pensando en la visita de mañana al refugio de animales. Emma insistiría en escuchar la historia de cada perro antes de tomar su decisión. Elegiría al que más la necesitara, y lo amaría completamente y sin reservas. En eso se estaba convirtiendo Emma Bear. En una joven que protegía a los vulnerables y amaba sin límites. Warren le había dado ese regalo al eliminar las amenazas a su inocencia y asegurarse de que pudiera crecer, creyendo en la bondad. Fue la victoria más importante de su vida. Y a diferencia de las guerras que había luchado en el extranjero, esta tenía un final con el que podía vivir para siempre. La nieve seguía cayendo afuera. Silenciosa y limpia, cubriendo el pasado bajo capas de blanca posibilidad. Emma estaba a salvo. Emma era amada. Emma estaba en casa. Todo lo demás eran solo detalles. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutáis de esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y os veré allí.